llama integral de Riemann, que se llama integral por cosas del destino, ya todavía no. Qué raro que lo estemos viendo justo después de haber visto otra cosa que se llama integral. Sí, qué raro. Qué coincidencia. ¿Ya? Y esto no era más que tratar de aproximar el área bajo la curva con el área que mejor sabemos calcular, que es un rectángulo. Pase por aquí. Así que solamente acercado con el triángulo que pase por altura partiendo, que es fácil de calcular el área. Así que estamos aproximándonos por esta suma de áreas de rectángulos, y estas sumas de áreas de rectángulos la llamamos suma inferior y suma superior dependiendo de la altura que tomábamos del rectángulo. Si tomábamos el menor valor posible, o el ínfimo en verdad, de los valores posibles en esa parte del rectángulo, era la suma inferior, y si es que tomábamos el supremo, era la suma superior. Y después vimos como algunas propiedades de que si es que agrego más puntitos entre medio de mi partición, si hago los rectángulos más angostos, se acercan mejor al área. Así que los superiores, las sumas superiores se achican y las inferiores se agrandan, porque se acercan mejor al área que deberían, que son tratando de calcular. Así que definimos la integral superior e inferior. La inferior como la aproximación de las sumas inferiores. Como las sumas inferiores iban creciendo cuando yo iba haciendo los rectángulos más chiquititos de un supremo. Y al revés, la integral superior es de las sumas superiores, pero como las sumas superiores van achicándose para ajustar el área, es un ínfimo. Así que espero que, como era todo medio confuso, igual lo que voy recordando ahora. Y siempre era verdad esto. La suma inferior es menor o igual a la suma superior. Y vamos a decir que algo es integrable si es que esos dos números son iguales. Y entonces esa va a ser la integral. Es un poco la intuición de esto, y quizás que uno pueda acordárselo del límite, como si el límite existe por un lado y para el otro. Entonces existe en el punto y es igual al límite de cualquiera de los dos lados. Es una intuición similar. Si la suma por abajo y por arriba son iguales, entonces la integral existe y es igual a cualquiera de esas dos integrales. Y vimos esos dos ejemplos. Así que eso es lo de la clase anterior. ¿Estábamos bien? ¿Alguien le quedó alguna duda cuando repasó? Vamos a seguir con este tema. Perdón. Vamos a seguir con este tema y vamos a ver algunas propiedades de esto. Todavía no sabemos por qué coincidencia esto se llama integral y no lo vamos a saber hoy día tampoco, pero lo sabremos más adelante. Entonces, primero, igual es súper incómodo estar para ver que algo es integrable, como que tengo que cumplir dos pasos. Primero calcular la suma inferior, después la superior, ver si son iguales, y si son iguales digo son integrables y son iguales a alguna de las dos. Entonces, si me preguntan solamente si algo es integrable, yo lo puedo hacer viendo esto de aquí. Dice, si tengo una sucesión de particiones de un intervalo, tal que la norma de las particiones, recordemos que la norma de una partición era el ancho del rectángulo más grande. Entonces, si esos se van a cero, y la resta con esa misma partición, entonces no tengo que poner todas las posibles particiones de la vida, sino que esta misma partición, bueno, está indexada por n y n se va infinito, así que igual son hartas, pero no tantas, no todas las que existen en el mundo. Entonces, calculo la suma superior con estas particiones, la inferior, resto, y si eso se va a cero, es integrable. Y la integral va a ser calcular alguna de esas. Entonces ya no tengo que calcular el ínfimo sobre todas las posibles particiones, sino podemos estar considerando alguna partición bonita. ¿Qué partición vamos a tomar casi siempre? La aritmética, porque es bonita. ¿Ya? Así que vamos a tirar ese ejemplo de ahí. Dice, muestre que es integral y después veamos que la integral da eso de ahí. Que es bien interesante si lo ven, porque como x al cuadrado partido en todo. Eso se ve una elipse. ¿Ah? Hoy sí se ve como una elipse. Es una elipse, creo, ¿no? Está así.
No. Ah, bueno, es que estoy pensando que el X y el Y. Pero si el A y el B son variables, sí. Una acostada, una parada, dependiendo si. ¿Cuál es cuál? La elipse esa. No, pues las elipses eran con más. Las con menos eran así. Hipérbola, esa. Ya. Hoy no me acordaba de eso. Tienen buenas muestras. Ya. Entonces, como les dije, vamos a usar nuestra partición favorita. Nuestra partición favorita es esta. Vamos a poner la X0, X1 de tamaño n, donde cada delta XY es, estamos entre A y B, si quiere que está obligado a hacerla, tiene B, y cada uno es de tamaño constante igual a B menos A partido n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular esto menos esto. Espero que se note la diferencia entre una S grande y una S chica. La S grande la voy a hacer más bonita. Y la S chica la voy a hacer más fea. No, y ahora también está bonita. Aquí se note que lo percibí. Entonces, ¿qué era esto por definición? Primero, la suma de t igual a 1 hasta n de m sub i por antes el m mayúscula, porque es la s mayúscula, por el delta de x sub i, y el otro era lo mismo, pero con la m minúscula. Entonces, de hecho, los puedo juntar en una pura suma y factorizar por el delta. En un intervalo entre xy menos 1 y xy, ¿cuál es el mayor valor que puedo tomar? Si la función es constante, digo, no constante, es identidad. El x, este va a ser el m mayúscula. ¿Y el menor? Este va a ser nuestro m minúscula. Entonces reemplazo. Esto es xy menos 1 por delta x. ¿Y cuál era la gracia de esta partición? Que esta recta, cuando es, bueno, esta siempre es verdad. Por definición esto es delta de xy. Pero por definición ese delta no depende del y. Son todos iguales. No tan así, porque las cosas no van a depender del i. Entonces no es como que se vayan eliminando. A ver, voy a anotar el S, F. Esto es la suma de t igual a 1 hasta n de delta xy al cuadrado. Pero delta xy era siempre igual. Era b menos a partido en n. ¿Y eso tiene una y en algún lado? ¿No? Y la suma de n veces de algo que no cambia es n por lo que tengo adentro. ¿Sí? El que era como sin el cuadrado era b menos a, que era el conjunto de la escuela. ¿Todo bien? Entonces simplifico. ¿Y qué tengo que ver yo? Para que sea integrable, esto se tiene que ir a 0 cuando n igual. Y eso es verdad porque el único n que tengo es abajo. Entonces, de las primeras cosas que uno aprende en la vida es que se van a 0 cuando n va infinito. Bueno, en la vida mucho tiempo. Esa del año pasado.
Entonces con esto podemos concluir, por lo tanto, x es integrable en AB. Y para calcular su integral, tengo que evaluar en cualquiera de los dos subs. Voy a evaluar en la mayúscula porque me gusta escribir esa S bonita. Entonces, este sabíamos que era tomar el xy, porque ese era el máximo que se alcanza en este intervalo, por el delta de xy. Ya lo voy a ver. Y el delta de xy ya sabíamos que es una constante que es b menos a partido en n. Y esto lo podemos ver de dos formas. La primera es si tienes memoria y la segunda es si no tienes buena memoria. ¿Tenemos buena memoria? ¿Sí? Más o menos. Ya les cuento la primera. Si tienen buena memoria. Y así si me entienden dicen, ah, qué bueno. Ya. X es una suma aritmética. Es una sucesión aritmética. Entonces esta es la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Es una suma aritmética. Y la suma aritmética tiene una fórmula para calcular los n primeros términos. Y ahí es cuando yo no tengo memoria. No me acuerdo cuál era. ¿Usted se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Si que esto hubiera sido... A ver. Yo no me acuerdo. Entonces hasta ahí llegué sin que nadie más se acuerda. Tenía una fórmula, no juro. ¿No? Ya yo tampoco me acuerdo. Ya bueno, se acuerda. La fórmula de la sumatoria. De la suma aritmética. La aritmética era n por n más 1. ¿Cómo que no? Pero falta el d. Pero con razón d. Con diferencia común d. Ese es. Porque estoy sumando en cada uno b menos a partido en n. Yo me acuerdo. No me acuerdo esta fórmula. Ya, yo no me acuerdo. ¿Ustedes no se acuerdan? Ninguno se acuerda. Y vamos a hablar de tranquilo. Así que hagámoslo sin acordarnos de la fórmula. Pero si quieren saber de la fórmula, ahí hay una fórmula. Si no, que nos manda el pan. Al menos alguna fórmula nos vamos a acordar. X1 era, X0 era A. X1 era A más esta diferencia que era B menos A partido en N. X2 va a ser sumar de nuevo esto. A más 2 partido en N por B menos A. Entonces, de hecho uno tiene la fórmula de que XY es A más I partido en N por B menos A. Esa sí me acuerdo. Era el enésimo término de una suma de una sucesión aritmética. Y si no me acordara, por último tiene sentido. Porque cuando I es N, se cancelan los A y la B, así que tiene sentido. Así que vamos a sumar esto. Teníamos allá un B menos A partido en N por la suma de I igual 1 hasta N de A más I partido en N por B menos A. Y esto no va a ser lo más entretenido, pero va a ser lo que tiene que ser. Puedo separar la suma en dos cosas. La suma de A es bien fome porque la de nuevo no depende del I. Este B menos A partido en N no me aporta nada. Tengo la suma de este I igual 1 hasta N de I. Ahí todas las sumatorias de la I. ¿Sí? Y entonces ahora esa sí me acuerdo. Esa era N por N más 1 partido en 2. Ya, tantas, sí tengo memoria, pero no tantas.
Así que ahora simplifico. Bueno, aquí tengo un A por B menos A. Los n se me van. Aquí los n se van al cuadrado. Me quedan al cuadrado, igual que B menos A. Y se me olvidó que estaba multiplicando por algo, así que ahora me acuerdo. Estos n se me van. Y tengo que hacer límite cuando n va a infinito de esto. ¿Hasta estamos bien? Estamos bien. Esto es una constante, se va a ella misma. Y esto de acá es un n más 1 partido en n, que por su motivo favorito, el mío favorito es lógica, es un 1 partido en n. Así que se va a 1 y entonces todo esto se va a todo sin el n más 1 partido en n. ¿Eso se entendió? No, ya lo escribo entonces. Esto es b menos a al cuadrado partido en 2 por n más 1 partido en n. Y cuando n va a infinito, n más 1 partido en n se va a 1. Ponlo hospital si quieren. Si no, dividan por n. Todo. Entonces esto se va a 1, esto es una constante, por algo que se va a 1, esto se va a la constante, esto es una constante, se va a la constante. AB menos A cuadrado. Ya, ustedes crean, no, ya lo vamos a hacer de esa forma. ¿Qué les voy a decir? Ustedes créanme que es B cuadrado menos A cuadrado. Entonces queda lo primero que tengo ahí, y no, esta no es una pregunta como solamente para que participen, sino porque de aquí, de no lo veo. Un A por B menos A. A por B menos A más B menos A al cuadrado. Partiendo por. ¿Así? Sí. Bien, gracias. Entonces tengo, voy a simplificar, voy a igualar todo en una pura fracción y multiplicar. Ahí fallé, porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ahora sí. Entonces esto se me simplifica y me queda el b cuadrado partido en 2 y tengo a cuadrado y menos 2a cuadrado menos a cuadrado partido en 2, que lo separé solamente para que se parezca a lo que dice ahí. ¿Por qué hay un 2AB? ¿Acá? Bueno, el de allá. Este porque para dejar toda la misma fracción multiplico por 2 arriba y abajo. Entonces en verdad acá no multiplico por a, multiplico por 2a. 2ab y 2a cuadrado. Y acabamos de calcular nuestra primera integral, que no es una constante. ¿Orgullosos? ¿Triste? ¿No? Tanto trabajo. La primera integral de Riemann que calculamos. ¿Profe? Que no es una constante. ¿Sí? Entonces, en vez de usar la suma superior y suma inferior, podemos usar el límite superior para calcular un área baja de curva. Siempre y cuando ya sepamos que es integrable. Ese es como el... ¿Que sea continua? ¿Que una función sea continua? Ahí vamos a ver criterios de integralidad, pero sí, por ejemplo, eso me sirve. Entonces, si tengo una función, como que me toca una función y quiero saber si es integrable o no, entonces primero tengo que calcular eso primero. Y si eso ya es 0, entonces ahora puedo calcular una suma normal. Pero ahora si yo me la toco y ya la conozco y yo ya sé que es integrable, entonces puedo calcular alguno de estos dos límites nomás. Ya, entonces igual me alivia harta la cosa, para sacar el ínfimo de un conjunto que tiene todas las posibles particiones que existen en el mundo, es harto. En cambio esto es tomar una asociación de particiones, la aritmética. Ya, todavía estoy investigando qué es la partición geométrica. ¿Ya? Nunca la había visto en mi vida y el otro día lo comenté les conté, ya ando contando mi vida, pero mi roomie también hace clases. Él les contaba y que les cuento los chistes. Ya, y él me dijo, pero si la partición geométrica es muy buena. Y yo así como, si es tan buena, ¿por qué nunca la había escuchado? Ya sé. Y me dijo, no, yo la uso y vimos la hora y estábamos saliendo atrasados. Entonces no sé en quién la usa, así que me va a contar
Y ahí les cuento a ustedes el lunes para qué se usa la partición geométrica. Pero dijo que parece que los polinomios quedan súper bonitos con la partición geométrica. ¿Le creeremos? No lo sé. Eso. Así que ahí les cuento más. Estoy indagando sobre el tema. Ya. Entonces, no todo puede ser tan bonito. ¿Qué es lo terrible de esto? No, no es terrible, ya, pero estoy partiendo mal. Esto de que nosotros eligiéramos los M sub I, mayúscula, minúscula, fue tincada de nosotros, ¿ya? Uno podría elegir, tengo una función acotada, una partición, y yo tomo cualquier elemento aquí y lo evalúo. Y voy a elegir eso como altura. Eso también me hace unos cuadraditos, que ahora no todos tienen que estar, porque estar abajo, todo estar arriba, pero también me aproxima de alguna forma. Y este que es más como desordenada, se llama una suma de Riemann. ¿Ya? Entonces, aquí no pido ningún requisito, es que estamos evaluando en algún epsilon sub i, k, donde e sub i está. Ya, esto se ve raro, pero estoy evaluando en un numerito que está entre medio en mi cuadradito, en mi base del rectángulo. Y no estoy pensando, uy, ¿dónde es más bajo? ¿Dónde es más alto? No, ya, me tinca acá evaluar. Ya, esa es la altura, listo. Es como una suma inferior o superior, pero caótica. Ya, como que a lo tincado. ¿Qué es la gracia? No. ¿Cuál es la gracia? Que si la función es continua, les había comentado, una función continua en un intervalo cerrado y acotado como esto de aquí, como una de las bases de cada rectángulo, alcanza máximo y mínimo. Por lo tanto, cuando la función es continua, toda suma inferior y superior es una suma de Riemann. Pero no es verdad al revés, no toda suma continua es una suma inferior o superior. Entonces digamos que es una generalización de estas sumas que estamos viendo. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Eso es lo que yo dije. Cuando la función es continua, las sumas inferiores y superiores corresponden a sumas de Riemann. Y vamos a escribir este nuevo límite. ¿Ya? Porque nunca habíamos escrito un límite cuando una partición se va a hacer comercial, pero es todo lo que debería hacer. Como para todo epsilon existe un delta tal que sí, el tamaño de la partición, que es un numerito, es menor que delta, entonces la diferencia entre la suma y el límite es menor que epsilon. ¿Ya? Como la definición del límite, solamente que ahora estamos haciendo límite cuando una partición se está moviendo y por eso lo estamos definiendo de nuevo. Lo que se está moviendo es la partición aquí. Y entonces notemos que aquí no nos importa si es la suma superior, la suma inferior, cualquiera, es una suma de Riemann nomás. Y entonces, y ese epsilon i, ahí uno se estresa, pero eso no tiene que ver con el límite, es que estoy eligiendo un cosito en cada punto. Y entonces ahí en general, esto que ya lo habíamos dicho para las funciones sumas superiores e inferiores, es verdadero para todas las sumas de Riemann. Como nosotros podríamos haber hecho esta misma suma, y en vez de haber dicho, uy, evalúa arriba o evalúa en la inferior, evalúa en cualquier lado entre medio. Casi siempre es más cómodo evaluar en alguno, pero si mi función no es creciente decreciente, quizás es más cómodo decir, voy a evaluar en el principio siempre, y me da lo mismo. Y eso no es una suma inferior ni superior, porque puede que eso no sea el más alto ni el más bajo, pero sí es una suma de Riemann, y esto me dice que si tomo eso, igual estoy calculando el integral superior o el integral inferior. No me están diciendo eso. Me están diciendo que si es integral, entonces sí es la integral. Eso es importante. Ya. Esa todo arriba ya está. Ya lo mismo de arriba. Solamente con esta no. Así que si ya sé que es integrable, me da lo mismo donde evalúe. Si es que las particiones se hacen chiquitas, entonces el límite lo integra. Profe, ¿cómo demuestro que es integrable? Viendo que la suma superior menos la inferior se va a cero cuando la partición se hace chica. O con algunos de los criterios de integrabilidad que vamos a ver en breve. Eso se lo dejo a ustedes porque ya estamos atrasados. Porque esto era la clase pasada. Y así que ahora partimos la clase de día. Ya. ¿Cómo? No.
Sería perfecto. Ya, entonces ahora ya nosotros ubicados con la integral. Ya sumamos, sabemos calcular hartas áreas, sacamos límites, ¿ya? Y ahora tenemos que ver qué propiedades tiene esto tan maravilloso que se supone que calculamos. Y también algo que aquí nos hemos estado preguntando harto, ¿cuándo algo es integrable o no? Sería bueno no tener que andar haciendo sumas todo el rato. Y lo último es tener un valor medio para integrales, que es un poco parecido a lo que es tener un valor medio de la deriva. Que vamos a darle control. Esto tiene todo el sentido del mundo, espero. Quiero una integral. Acabamos de decir, es el límite de una suma. Los límites se portan, el límite de una suma es la suma de los límites. Y la suma de una suma es la suma separada. No, no la suma de una suma. La suma sumada a otra suma es la suma de las dos. Ya lo sé. Entonces, esto es lo que estoy tratando de decir. Si tengo suma de A sub n más B sub n, y de hecho estas cosas ni siquiera son A sub n infinitas, son A sub i igual 1 hasta n. Es lo mismo que hacer la suma de i igual a 1 hasta n de A sub i, más la suma de i igual a 1 hasta n de A sub i. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora si yo me mando un límite de esta suma es igual al límite de esto, que el límite también se porta bien con la separación. Y ahora estas sumas, imagínense que no son así de lindas, sino que son un m sub i por delta de x. La misma cuestión. Así que como la suma como sumatoria y el límite se porta bien en separar las sumas, la integral de la suma es igual a la suma de la integral. ¿Ya? Entonces no estamos diciendo eso como... Estamos diciendo porque tiene sentido, porque las sumas se portan bien. Y ojo que esto también te dice que ya la suma es integrable también. Entonces si tengo dos funciones integrales, la suma o la resta también es integrable de inmediato. Y lo mismo con las constantes. Las constantes también las puedo sacar afuera de una suma y también las puedo sacar afuera de un límite. Entonces también las puedo sacar afuera de la integral. ¿Les gustó la demostración? ¿Ya? Y esta tiene sentido. Porque la integral es el área bajo la curva. Entonces si tengo una función positiva, el área bajo la curva es positiva. Listo. Cuadradito. Y eso hace que esto se pueda generalizar. Entonces, no solamente cuando es positiva, sino que también cuando comparo dos. Y aquí hay una parte entretenida y chistosa. No solamente, esta parte, si que olvidamos esa parte de ahí, salvo quizás en un... Salvo eso, me imagino que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque... Ya dijimos que si una función es positiva, su integral es positiva. Bueno, positiva o cero, mayor o igual a cero, su integral es mayor o igual a cero. Pero, entonces si es que yo tuviera para todo x, digamos, quiero hacerlo en el mismo orden, f de x menor o igual a g de x, uno puede hacer el clásico, entonces esta función que me voy a definir y muy convenientemente en la resta, es positiva y entonces sé que la integral de eso también es positivo, sé que existe, porque si estas dos son integrales, la resta también es integrable, y aparte esta integral es la suma de las otras integrales, o la resta en este caso. Y no le estoy poniendo extremos, pero debería, porque todas estas son integrales de rimas de las que hemos estado hablando de este rato. Y ahí tienen la desigualdad que les sale allá. Así que si no fuera por esa parte que dice salvo, esto tiene todo el sentido, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Si no tiene sentido, me dice. ¿No tiene sentido? ¿Sí? Ya. Pero ¿qué pasa con esto de salvo quizás un conjunto finito de puntos? Y lo que pasa es que al integral no le importa lo que ocurre en espacios finitos. Ya como... Necesito un dibujo.
No, acá mira, un dibujo. Ya hacemos un dibujo. Como uno cuando hace estas funciones que son discontinuas, pero tienen discontinuidades ¿cómo se llaman? Arreglables. No, ¿cómo se llaman? Reparables. Entonces yo tenía mi función, y no sé, yo tengo esto, y digo, pero ¿sabes qué? Acá no se puede evaluar. Pero el área de abajo de la curva, ¿le importa eso? El área de abajo de la curva igual va a ser. Aunque ahí no puede evaluar, o incluso, aunque ahí eso valga acá. Porque ese puntito no le importa para el área de abajo de la curva. No alcanza a ser suficiente ancho. Si el ancho es 0, 0 por altura no hace nada. No afecta en nada el cálculo del área bajo la curva. Entonces, la integral de eso y la integral del que tiene un saltito y aparte tiene el punto acá, o del que ni siquiera lo pinta, o el que lo tiene pintado, esas son todas integrales que valen lo mismo. Porque el área bajo la curva es la misma. O si quieren, porque no importa qué tan chico me haga un rectángulo, el rectángulo no puede tener el ancho exactamente este tamaño, ancho 0. Estamos diciendo que estas distancias se van a 0, pero no estamos considerando que son 0. Entonces no voy a poder tener este rectángulo aquí con altura, ese puntito. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Díganme. Más o menos. Ya, más o menos sí, más o menos. Entonces a la integral le da lo mismo lo que ocurre en puntos finitos. ¿Ya? Por eso es que incluso en la anterior, si f es mayor o igual a 0, esta de puntos finitos es sabe una medida 0, pero no sabemos media, entonces, pero se escribe, tiene como definición. Pero salvo en un conjunto finito de puntos, entonces la integral es positiva igual, porque es un conjunto, la integral de dos cosas que son distintas en un conjunto finito de puntos es la misma integral. Si quieren también, esta integral entera la puedo separar entre calcular la integral hasta acá y la integral hasta allá. Esta área entera. Y al área aquí le da lo mismo como donde estoy cortando. Y que de hecho esa es la próxima después de la propiedad. La otra esto es como desigualdad triangular. El valor absoluto de algo menor o igual al valor absoluto de algo. Y no me acuerdo de qué viene eso. Pero es verdad. Aquí no les puedo hacer una demostración por chamo. Y esta última es bien útil, que de hecho yo se la dije para las sumas, ¿no? Les dije, si consideran la partición más fome, la partición que me divide todo el intervalo en un intervalo, L. Entonces yo puedo acotar la suma inferior, la suma inferior es mayor o igual a la cota inferior de la función por el ancho del intervalo, porque el ancho del intervalo es la base de este rectángulo, y es menor o igual a la suma superior a esto de acá. Bueno, se tiran el límite y tienen esta propiedad de ahí. Ya, esa es la demostración cuadradita. Ya, no me estoy deteniendo mucho en los detalles porque siento que no les piden demostrar en las pruebas, ¿o no? En general no. No, entonces por eso no me estoy deteniendo, pero quiero que tengan la idea porque uno no tiene buena memoria. Entonces, si se acuerda de cómo llega uno a un resultado, no tiene que acordarse el resultado. Entonces, por ejemplo, esto de aquí. Me dicen, no las calcule, ya la primera la podríamos calcular nosotros en todo caso. Ya sabemos cuánto es la integral entre 0 y 1 de x. Porque la integral entre 0 y 1 de a y b de x era x cuadrado, b cuadrado partido en 2 menos a cuadrado partido en 2. Pero
Sin calcularla, veamos cómo se compara. No tenemos esto. Entonces, ¿quién es más grande? ¿X o raíz de 1 más X cuadrado? Raíz de 1 más x cuadrado. ¿Es más grande? Sí. Y si no se les ocurre tan al tiro, pueden escribir esto como así. Y eso es menor o igual que si le hago... De hecho es menor estricto, pero... porque estoy sumando un... Y entonces acabamos de decir que si esto en general es valor absoluto de X, pero como estamos entre 0 y 1, es positivo. ¿Profe? Sí, ¿No sería x cuadrado más 1 la raíz? sí, mejor. Esa me sirve. Bueno, la otra también es verdad, pero no me sirve. Gracias. Entonces, ¿qué me decía la propiedad de que si esta integral y que eso lo estoy asumiendo porque me dicen compárela sin calcularla? Entonces, esta integral está obligada a ser menor o igual a esta integral. Una cosa con la que hay que tener cuidado es que a uno le gustaría quizás hacer esto, ¿no? Pero en los límites, ¿es verdad que el límite de algo siempre positivo es siempre positivo? ¿No? No, el límite, el que más uno se sabe, 1 partido en n, el límite de eso es 0 y todos esos elementos son positivos. Entonces la regla no funciona con el estricto. Como aunque esto sea menor estricto, esto igual es menor igual. Esto es porque viene de un límite y los límites no se cortaban. Culpa de los límites de nuevo. Ahora el otro. ¿Qué es mayor, seno cuadrado o seno de x? Ya uno siempre parte de lo mismo, como 1 menos 1 menor o igual a seno de x menor o igual a 1. Y como para tener seno cuadrado nos multiplicaría por seno de x, pero siempre está este problema, ¿o no? Como, ay, pero ¿y si es negativo y se dan vueltas las desigualdades, va a quedar la embarrada y no voy a saber qué hacer? Pero, x está entre 0 y 1. ¿Dónde está 0 y 1? No sé, pero por acá, en el primer cuadrado. Porque esto era pi medio es como 3 medios. Es mayor que 1. Entonces, como esto está aquí, seno de x es positivo. Y entonces está bien que yo multiplique. Seno de x, seno cuadrado de x, seno de x, y entonces ahí puedo comparar. Entonces, parte importante también de comparar integrales es que las estoy comparando en el intervalo en el que estoy integrando. Ya, esto no es verdad en general, esto de aquí. Pero aquí entre 0 y 1, sí. Incluso si esta integral fuera hasta pi medio. Ya si fuera más allá, ahí ya no puedo decir, porque ahí no es legal hacer esto. ¿Todo bien? La tercera se las voy a dejar a ustedes, pero hay que agotar cosas, y a mí no me gusta agotar cosas. ¿Betty? ¿Abajo? Sí, tienen que agotar cosas. Agotar por arriba, ya voy a avanzar, ya la hago yo. ¿La hago? ¿Ustedes me dicen? Sí. Que no me gusta agotar cosas, no me parece arriba. De hecho, todavía no entiendo por qué es verdad. Pero bueno, chamullemos el conjunto. A ver, ¿qué hora es? Sí, alcanza el chamullo. Ya, yo no sé cómo acotar esto. Parto por esa parte. Pero yo sé que si tengo yo... ¿Cuál es el tamaño aquí de b menos a? B menos a, que es la parte de arriba y la de abajo, la integral aquí es
un medio menos un medio, así que es 1. Entonces lo que yo quiero hacer, vamos a trabajar al revés porque a mí no se me ocurre. Entonces basta ver que 0,5 es menor o igual a 1 partido en raíz de 1 menos x cuadrado por 4 menos x cuadrado, y eso es menor o igual a 0,6. Si yo supiera eso, entonces cuando yo integro, esto es mayor o igual a esto por el ancho del intervalo que es 1, y menor o igual a esto por el ancho del intervalo que es 1. Ya estoy diciendo, basta verlo, no lo he visto. Entonces vamos a escribir esto así. Y como yo no sé si esto es verdad, voy a poner sí solo sí. Yo sé que 1 partido en x me da vuelta a esto, así que también es solo si esto pasa. Y al menos hay una que me creo ahí. Esta yo me la creo. ¿Usted se la cree? Yo me la creo porque x cuadrado es positivo. Entonces 1 menos x cuadrado es menor o igual a 1. 4 menos x cuadrado es menor o igual a 4. Así que esto es menor o igual a 4. Así que esto es menor o igual a raíz de 4, que es 2. Ya escribo mejor, ¿no? ¿No? ¿Sí? El otro lado no entiendo en dónde lo sacaron. Esto es mayor o igual. Lo mejor que yo pude hacer fue esto, que lo voy a anotar ahí. Entonces ahora quiero acotar hacia arriba. ¿Qué evaluar un medio? ¿Tiene evaluar hay que evaluar un medio? Evaluar en un medio. Sí, eso es lo mejor que pude hacer porque esto es así. Es triste. Entonces, si estoy entre menos un medio y un medio, la parte en la que esto va a ser más chico es menos un medio y un medio. Entonces, 1 menos x cuadrado, 4 menos x cuadrado es mayor o igual a si evalúo en un medio. 1 menos 1 partido en 4, 4 menos 1 partido en 4, y estas fracciones a mí me estresan, así que esto es raíz de 3 cuartos, 15 partido en 4. Entonces aquí me queda 15 es 3 por 5, así que me queda 3 cuartos de raíz de 5. Ahora, ¿por qué eso es mayor o igual a 0,6? No tengo idea, de verdad, me lo pregunto. Bueno, con la calculadora además que uno sabe, pero no me sé cuánto es raíz de 5, 1, algo. Podríamos aproximarlo usando diferencial. Pero de que eso es mayor o igual a 0,6, eso es verdad. Ahora, ¿cómo podemos ver eso sin calculadora? Esa es la parte que yo no todavía me estreso. No, pues menor o igual a 0,6. Mayor, menor o igual. No, mayor o igual. Ah, no, mentira, ni siquiera 0,6. Mayor o igual a 5 partido en 3. Da 1,7. Ah, ya, tiene que ser mayor o igual a 5 partido en 3. Que 1, ese es 1,6. 1,7 es mayor que 1,6. Así que es verdad por la calculadora. Ahora, si no ocupo la calculadora, yo me estreso. Porque esto es 20, esto es 9 raíz de 5, raíz de 5 un poco más que 2. 9 por 2, 18. Entonces no me da como algo tanto bonito. A menos de que uno se sepa alguna cantidad de decimales de raíz de 5. Pero eso se lo dejo a ustedes para pensar. Porque yo ya pensé mucho. Ya, salvo eso, ¿se entendió? Y se entendió también cómo es que uno hace el ejercicio cuando no sabe hacerlo. Bueno, no lo terminamos, pero lo avanzamos harto. Como dijimos, no sé cómo es que quieren que yo llegue a esta cota, pero sé que si tuviera esto estoy listo. Y si tuviera esto es lo mismo que esto. Y si tuviera esto es lo mismo que esto, que dar la vuelta a las cosas. Y aquí ya tenemos que ver cómo convencernos de que estas dos son verdad. Y si es que quieren escribir después la prueba más ordenadito y como que parezca que a ustedes se les ocurrió desde siempre,
parten aquí, parecen aquí, uy, ya. Yo sé que justo se me ocurrió que esto es menor o igual a 2 y coincidentemente es mayor o igual a esto, entonces esto, y por lo tanto con las integrales lo da allá. Y se ve así como genio. Más propiedades de la integral entonces. Esta propiedad es bien tranquila. Como si tengo una función entre a y b acotada integrable, entonces en verdad también la puedo integrar en tramos de la función. Y la integral de la suma, de la integral entera, es la suma de las integrales de cada tramo. Y esto tiene todo el sentido del mundo con esta intuición del área bajo la curva. Como puedo calcular el área como toda esta parte, o puedo calcularla como hasta acá y después de aquí hasta allá. Con las particiones, ahí habría que tomar justo las particiones que toman este número para poder dividir las particiones entre las que llegan hasta acá y las que llegan hasta acá, pero también tiene sentido. ¿Ya? Y acá hay algo que viene extraño, que es que vamos a definir estas dos cosas. Vamos a definir la integral del número a él mismo. Esa primera, y la segunda está mal escrita, así que la voy a escribir acá. ¿Ya? Eso, en términos de lo que hemos visto, no tiene sentido. Porque no puedo hacer una partición del intervalo, eso ni siquiera un intervalo, es un puro punto. Pero tiene sentido que ese tiene área 0. Porque no hay curva, como va a ser área bajo la curva. Entonces vamos a definirlo así porque también no sirve para el resto de cosas. Y también la integral aquí de b a a de f de x, que no tiene sentido si es que f integrable en a b. Entonces no tiene sentido decir, la integral, el área bajo la curva es la curva que parte en 2 y termina en 0. No tiene sentido, pero vamos a definirlo como menos la integral de la función original. Ya es definición, porque esto no tiene sentido como integral en desorden. Si la integral es desde 0 hasta 1, no tiene sentido que yo haga particiones desde el 1 hasta el 0. Pero vamos a definir eso como menos la integral ordenadita. ¿Sí? ¿Eso podemos demostrar con un punto C? ¿Mm? ¿Puedes demostrar con la propiedad que era punto C? Que era un punto entre medio, el B y A. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Es que es un poco más complicado porque no hemos definido partición desordenada. Como que las particiones siempre parten aquí y terminan acá y van de menor a mayor. Entonces acá, ¿cómo defino una partición que parte en un lugar más grande que donde termina? Y si un punto C que está entre A y B, que es un poco más entre ellos. También va a ser mayor que este. También va a tener como el mismo problema. Las particiones ya no van a decrecer y no crecer. Podríamos armarnos de nuevo toda la teoría, pero como nos da flojera eso, va a ser mal. Pero si nos armáramos toda la teoría, de hecho, esta sería la respuesta coherente también. ¿O no? No. Porque estoy asumiendo que el área como yendo hacia la izquierda es negativa. Como raro. Por eso es mejor como decir ya, esto lo creamos de forma de que uno va así hacia la derecha armando sus rectángulos y entonces ahora, si es que voy hacia la izquierda, bueno, es menos el ordenadito, ir hacia la derecha. Y esto era verdad cuando estaban ordenados, pero ahora con estas dos propiedades también es verdad para cualquier número, para cualquier número dentro del intervalo. Como si integro entre dos partes, es lo mismo que integrar de acá a acá más desde ese punto al final. Puedo poner como un punto entre medio y tengo la integral igual. A pesar de que estas que no tienen sentido. Como tenía integral entre 0 y 1 y ahora la estoy separando entre la integral de 0 y menos 1 y la de menos 1 y 1, está bien. Aunque no sea aunque sean con estas definiciones de acá. Entonces acá hay un clásico
que es que no me dan la función, y mejor, porque calcular integrales no es lo más entretenido que hay que hacer, que sacar sumatoria, sacar límites de suma y toda una cosa. Entonces me dan los resultados. Me dicen la integral de menos 1 a 1 y de 1 a 4, me las dan y me están preguntando la de 4 a 1. Entonces primero, a menos 1. La integral de 4 a menos 1, yo no lo ubico, y aparte de estar desordenada. Entonces, no nos queda más que usar la definición. Esto es lo mismo que menos la integral ordenada, con los numeritos al revés. Pero tampoco tengo la integral de menos 1 a 4. ¿Qué hago? ¿Lloro? ¿Podemos separarlo? Podemos separarlo, ¿no? En dos. ¿Hasta dónde? Hasta el 1. Hasta el 1. Y el 1 es solamente porque nos conviene, ¿ya? Si nos dieran la integral ahí de menos 1 a 2 y de 2 a 4, lo separamos en el 2. Entonces esta primera integral me la dan, es 5 y la otra es menos 2. Y yo sé restar, 5 menos 2 es 3. Menos 3 es menos 3. Y si no me equivoqué, ayer me equivoqué restando eso. ¿Dudas, consultas con esto? ¿O los perdidos? Entonces, ¿qué hice? Me preguntaron una integral que no estaba allá. Me hubieran preguntado la de menos 1 a 1, y les digo, uy, ustedes me lo dijeron. Está ahí en el enunciado. Me preguntaron una que yo no vi. Primero allá me dan toda ordenadita, como de menor a mayor. Y estaba de 4 a menos 1, está media rara. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Usamos la definición. Entonces ponemos un menos, y si pongo un menos, cambio el orden de lo... Eso tiene nombre, pero se me olvidó. No tengo buena memoria, no sé si te acuerdo. El nombre de los límites de integración, ¿cuál se llama? Sí, eso tiene nombre, eso suena... Los límites de integración. Como los límites de la sumatoria. Como de donde parte y donde termina. Entonces los doy vuelta y pongo el menos. Y ahora digo de menos 1 a 4 yo no sé, pero yo sé de menos 1 a 1 y de 1 a 4. Entonces puedo separar esta en esas dos y sumarlas. Y eso tiene el signo menos afuera. Y esa segunda que está ahí creo que se la voy a dejar a ustedes porque quiero darme un tiempo para hablar bien de criterios de integrabilidad y de TBM y siento que ya me queda poco tiempo. Me quedan 15 minutos. Entonces el segundo se lo dejo a ustedes. Pero hay que usar la propiedad de linealidad, ¿o no? O si tengo una constante la puedo sacar, si tengo una recta de dos cosas puedo separar en la recta y una me la dan, la otra también. Les va a salir súper bonito. Entonces aquí está la gran pregunta. ¿Cuándo algo es integral? Porque andar haciendo sumas todo el rato y límite me lo aburre. Entonces, una de las opciones es que sea monótono. Y de hecho el motivo es parecido a por cómo hicimos, ya la borré, pero la integral de x. Si una función es monótona, va a ser integrable. ¿Por qué? Porque justo ya lo voy a escribir. Allá va. Supongamos que mi función es monótona. ¿Quieres la demostración? Sí, sí la quieres. Sí, ya, bueno. Supongamos que es monótona creciente. Si no, dan vuelta las cuestiones, ¿no? F creciente. Y digamos que estamos usando la partición aritmética. Entonces yo voy a calcular
la suma superior con la S bonita menos la suma inferior. La suma superior es evaluar en el lugar donde es más grande, pero como es creciente, es en el extremo derecho. Y la suma inferior es evaluar en el lugar más chico. Bueno, ya no voy a saltarme tanto espacio. Pero voy a poner todo en una pura suma. Evaluar en el lugar más chico, que es el principio del intervalo, porque es creciente, así que x y menos. Ahora estos no son tan x y porque no dependen del y, porque estos eran b menos a partido en n, y este era b menos a partido en n. Así que si reagrupo todo, esto es b menos a partido en n por la suma de y igual a 1 hasta n de fxy menos fxy menos 1. ¿Y qué es eso? Hagamos uno. F de 1 menos f de 0 más f de 2 menos f de 1. ¿Sí? Es una telescopio. Entonces me va a quedar aquí f de 0, no, menos f de 0, f de n, de xn, menos f de x0. Que esos son números, de hecho eso es f de b menos f de a. Esto de verdad es lo mismo que en la x, solamente que en vez de aquí poner xn y x0 están poniendo f de algo. Y cuando n es infinito, esto se va a hacer. Entonces, como la resta de la suma se va a 0 cuando n es infinito, es integral. Y esto no asumimos nada en la f, solamente que era creciente. Y si es decreciente, bueno, le sale un menos por ahí nomás. Bueno, ni siquiera les dan menos. Sí, les dan, les queda la telescópica para el otro lado. ¿Se convencieron? Sí. Ya, para las continuas no la abres. Entonces, si es monótona, e integrable, y con harto más trabajo estoy diciendo porque no me acuerdo. ¿Para qué les miento? Pero, de hecho, también voy a leer la observación. Entonces, muchas funciones que nosotros trabajamos no necesariamente son monótonas, pero sí monótonas a trazo. Por ejemplo, el valor absoluto no es monótono, pero en una parte es monótona y en la otra parte también es monótona. Entonces, como es integrable esta parte y esta parte también es integrable, todas las funciones integrales en cualquier intervalo. Así que, gracias a esto podemos ver que casi todas las cosas son integrales. Todas. ¿Cómo es una función monótona? ¿A qué se refiere? ¿Acreciente o decreciente? Cuando la segunda derivada es positiva y... Es que no le estamos pidiendo derivables, así que puede que no tenga segunda derivada. Pero si tuviera segunda derivada, ¿Pero si es creciente de forma lineal o si... puede tener salto. Creciente como que si tomo dos, como... si A es menor que B, menor o igual, entonces f de A es menor o igual a f de B. Como solo eso. Ni siquiera hay que ser continua ni derivable ni nada. Estamos pidiendo eso. Que si yo evalúo en dos números y esos tienen una desigualdad, y yo evalúo, se mantiene esa desigualdad. Y la decreciente al revés. Si este es menor o igual a B, ese es mayor o igual a B. Ahora estamos, si fueran derivables, entonces esto es que la derivada sea positiva, pero no estamos pidiendo tanto. Y entonces aún más,
las funciones continuas también son integrables. Y más aún, si es continua a tramos, como que tiene algunas discontinuidades, le había dicho que si tiene algunos puntos distintos, eso no me importa en el área, pues tampoco me integral. Entonces, si es que una función a tramos, por ejemplo, que es discontinua en los bordes, como estas clásicas de cuando uno está aprendiendo continuidad y te hacen una función por tramos que justo en un lado y el límite 1 y en el otro 2, entonces eso ya no es continuo. Es igual integrable, porque la puedo separar en la parte hacia el 1 y la otra parte de llena de 9. Así que de verdad integrable es mucho más general que lo que uno está acostumbrado con las derivadas. Derivadas fideales. Integrable, estamos diciendo, me sirve que sea continua, que sea monótona, y ni siquiera debe ser continua en todos lados, que sea continua en muchos pedacitos. Y me sirve igual. Eso es criterios. Entonces ahora en adelante si vemos una función continua, yo veo en la X digo integral, porque es continua. Listo. En el intervalo que ustedes me quieran dar. Veo valor absoluto y digo integrales. No tengo idea de integral, pero es continuo, así que... Teorema del valor medio para integrales, que quería alcanzar a verlo porque es bonito. ¿Se acuerdan del teorema del valor medio para derivada? ¿Qué? Sí. Teorema del valor medio, TVM. ¿Qué dices? El de Sandwich. ¿No? ¿No te acuerdas? O no sé si le dicen TVM, yo le decía TVM. Me acuerdo. El nombre nomás. Ya, era como solamente para acordarnos y ver la similitud. Entonces recuerdo. El TVM, estaba el TVM, el TVI, tema de, no, el valor intermedio también. Quedaba 0 en algún momento, algo, todas esas cosas. Era si f derivable en un intervalo AB, existe un C en AB tal que la derivada en C es lo mismo que la pendiente, B menos f de B menos f de A partido en B menos A. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. No. Yo lo que me acuerdo es lo que les dije. Si es derivable, la derivada era la pendiente de una recta. Entonces hay algún momento en el que, entre medio, en el que la derivada, la pendiente de la recta tangente, es igual a la pendiente de la recta que junta el principio y el final. Eso es lo que dicen en bonito. Supongo que es bonito. Ah, y es, ya. Entonces, esta misma idea es la que vamos a usar ahora con las integrales. ¿Ya? La idea de que hay algo que estamos representando, en este caso no es una recta, sino que el área, y hay un momento en el que esta área es fácil de calcular con respecto a los valores iniciales. Esa es la misma idea que vamos a usar en este TVM de integral. ¿Sí? ¿Dudas, José? ¿No? Sí, bueno. Ya. Entonces, primero se van a definir eso de ahí. Entonces, igual que esto, un TVM de derivadas me pide f derivable, un TVM de integrales me pide f integrable. Entonces me dice, se define el valor promedio de f por eso de ahí, que es la integral dividido en el largo del intervalo. ¿Qué me dice el teorema? Me dice que si mi función, ojo que aquí para esto estamos, para que el teorema de valor medio de integrales sea verdad, estamos pidiendo que f sea continua. Esa definición de valor promedio la puedo definir en cualquier integral que exista, cualquier función integrable. Pero para que el teorema sea verdad, me estoy pidiendo que f sea continua. Entonces, si es continua en todos lados, existe un elemento que aquí cumple algo lindo. Y no me gusta cómo está escrito ahí. Pero, porque yo no me acuerdo así. Por lo tanto, lo voy a contar como yo me acuerdo. Yo tengo mi función
tengo mi área bajo la curva. Y hago el mismo dibujo siempre. Entonces, lo que me está diciendo esto es que hay un punto aquí entre medio. A ver, imagínense como que están en un... no sé, están en el MIM viendo esas simulaciones de maremoto. ¿Sí? Entonces, hay alguna altura en el que en verdad no tengo que andar viendo esta cuestión así, sino que yo podría ver el mar calmo. Eso dice esto. Exactamente eso. Entonces, existe un C aquí donde esta curva no la tengo que andar viendo así como área, sino que puedo calcular esto como a la altura de SF de C, base por altura. Eso es lo que está diciendo. La integral de AB de f de x es base b menos a por altura, f de c. Entonces, al igual que esa, Daría me relacionaba una pendiente con lo que estábamos hablando que era pendiente. El teorema de valor medio de integrales me define, me relaciona la integral, que yo la asocio un área, con un área más fácil de calcular que un cuadrado. Entonces estoy diciendo, hay algún momento aquí, como en esta curva así, que está existiendo, en el que a esa altura estoy usando el mismo volumen que en toda el área bajo la curva. Así para mí tiene todo el sentido del mundo, como que si tengo... De verdad, yo igualo el agua, la pongo... Digo, ¿para qué le voy a poner tanta curva? Yo lo voy a igualar nomás, lo voy a aplanar y me va a quedar algo del mismo volumen. Eso es el teorema de valor intermedio. Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Les gustó? ¿No? ¿Ven? Es súper linda. ¿Se parece bonita? ¿Ya? Ah, no hemos hecho ningún ejercicio. Ya, pero tiene sentido. Ya, pero ya lo expresé mucho, ¿no? Ya. La próxima clase partimos haciendo el 1 y el 2. ¿O se los dejo? No, yo no confío. Nunca llego con el ejercicio. Sorpréndanme, ¿ven? Ya, la próxima vez vengan con el ejercicio. Si no, lo vamos a hacer igual a pensar. Eso. Sean libres.